Sigamos hablando sobre la aprobación en comisiones de la iniciativa de la supremacía constitucional y las suspensiones contra la reforma judicial en nuestra mesa de política joven, con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalia Torres, abogada, y Meme Yamel, periodista. Bienvenidas y, por cierto, felicidades, Meme, cumples años hoy. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias por pasarlo con nosotros también por acá. A ver, comencemos con este blindaje que se da. Meme, ¿qué opinas? Es un blindaje que he escuchado varios, obviamente, posicionamientos respecto a que resultaría quizás innecesario, pero lo único, y lo quiero simplificar sobre todo para que la audiencia y todos lo entendamos de una manera mucho más simple, es que se está pasando lo que dice el artículo 61 de la Ley de Amparo a la reforma, o más bien a la Constitución. En vez de tenerlo en una ley secundaria, en vez de tenerlo en lo que es la Ley de Amparo, se pasa a la Constitución, a los artículos 105 y 107. Pareciera que es un poco redundante, porque de origen la Suprema Corte no puede modificar la Constitución. Puede, y es más de, debe revisar que las leyes, las normas, todo se apegue a lo que dice la Constitución. Pareciera redundante, pero en los tiempos en los que estamos, ya nada me sorprende en realidad. Hemos visto jueces ampararse por acciones futuras, por lo que podría pasar, pero no saben, pero podría ocurrir. Y esto lo vienen haciendo desde que estamos en la discusión de la reforma, que hoy ya no es reforma, hoy es una ley vigente en la Constitución. Entonces, eso en esencia es lo que se hace. Por supuesto, y yo creo que lo abordaremos más adelante, que se hicieron modificaciones, y celebro que se hicieran esas modificaciones. En un momento más lo abordamos. Natalia, ¿qué opinas tú como abogada? Yo en un punto en el que comparto con mi compañera, estamos viviendo unos tiempos complicados, como ella lo mencionó, en donde una presidenta no cumple una suspensión y me parece muy complicado. Yo no coincido en que sea redundante, al contrario, me parece que la interpretación constitucional que debe dársele a una reforma, sobre si es una reforma o no, se encargarán los tribunales constitucionales. Lo que me parece una aberración jurídica y social es que lleguemos al absurdo de creer que entonces el Congreso tendrá la oportunidad de hacer lo que quiera y que entonces no habrá ninguna autoridad que tan siquiera pueda revisarlo. Eso es lo que me parece verdaderamente preocupante, que en cualquier punto de la existencia el Senado pueda decidir que va a aprobar reformas que tal vez no tengan sentido y entonces nadie podrá hacer nada. Ni siquiera un tribunal constitucional como el que nosotros tenemos, que es la Suprema Corte, que precisamente se encarga de revisar la constitucionalidad de los actos. Me parece una aberración jurídica, me parece que coarta muchísimos derechos, no solamente en estos momentos, sino futuros. El día que los ciudadanos no se sientan cómodos con una reforma, no podrán hacer absolutamente nada y eso me parece muy preocupante. Sofía. Poquito antes de entrar a la mesa escuchábamos a Noroña decir que el Poder Judicial no debe estar encima del Poder Legislativo, y coincido, pero tampoco al revés. Entonces, el Poder Legislativo no tendría que estar necesariamente encima del Poder Judicial. En un mundo ideal serían poderes que precisamente nos den un equilibrio. Interesante que la propuesta inicial, básicamente de lo que nos hablaba, es que sí iban a poder blindar inicialmente todas las propuestas y todas las cosas que quisieran pasar en el Congreso, y hasta después de una fuerte crítica dicen, ay, la regamos, se echa para atrás y ahora están hablando únicamente del blindaje a la reforma judicial. Lo acotaron. Lo enfocaron solamente a la reforma judicial, lo mencionaba ya Meme, es algo positivo, nos hizo dar un suspiro de alivio definitivamente, pero a la vez tampoco creo que sea algo que nos tiene que dejar completamente en tranquilidad, porque finalmente sigue sentando un precedente. Significa que así como están blindando la reforma al Poder Judicial para que no sea revisada, como puede revisarla la Suprema Corte, y como de hecho Saldívar había dicho que se podía revisar en 2022 antes de como que se cambiara de bando, pues finalmente es algo que se puede, es un mecanismo que se puede repetir. Claro. Meme. La Constitución se puede revisar, sí, se puede revisar, pero no la puedes modificar. Ni el Poder Judicial no puede modificar la Constitución. El Poder Ejecutivo por sí mismo tampoco puede modificar la Constitución. El único poder que modifica la Constitución es el Poder Legislativo. Y quiero justamente utilizar este ejemplo de lo que pasó, de la propuesta original y de lo que ocurre, para demostrar cómo es que sí hay controles. Y el control se llama pueblo. El artículo 39 constitucional dice que el soberano es el pueblo, el poder reside en el pueblo. Y aparte tenemos el mecanismo del artículo 136 constitucional, que dice que ante cualquier situación donde se arrebate el poder y empiecen a hacer modificaciones, hasta que no serán válidas hasta que el poder
recaiga otra vez en el soberano, que es el pueblo. He escuchado mucho y lo hemos debatido, que de hecho lo estamos debatiendo en este momento, también lo hicimos la semana pasada, que en alguna situación, si viene alguna modificación que vaya en contra, ¿no?, de derechos humanos o que vaya en contra de derechos por los que hemos luchado y hoy ya están garantizados en la ley, no habría nadie. Claro que hay alguien, se llama el pueblo. De no haber salido estas críticas, de no haber existido estas voces, no se hubieran dado esas modificaciones. Y es muy interesante que eso sí esté ocurriendo en Morena cuando originalmente es una chamba que le toca a la oposición, pero hay una ausencia de oposición. Y esa ausencia de oposición se compensa con el contrapeso interno que tiene la ciudadanía y el proyecto que hoy tiene la mayoría respaldado por 35 millones de votos. Esos 35 millones esos votos no fueron dar un cheque en blanco y decir, ahí se queda. Estamos ejerciendo esto. ¿Cómo te imaginas el momento, o si es que lo sabes, compártelo, por favor? Chisme. No. Pero el momento en donde, oigan, ¿saben qué? No, creo que sí la regamos. Mejor vamos a modificarle. Adán Augusto, Ricardo, modifíquenle, por favor. Y calmarnos. Hay que calmarnos. Sí, vamos a calmarnos todos. No sé, o sea, honestamente no sé quién fue el que puso conciencia. No sé incluso si fue la presidenta. No sé. Pero me queda claro que muchos nos quejamos, ¿no? Las redes sociales, hubo críticas de organizaciones, hubo críticas en donde eventualmente, no sé quién fue, pero digo, si modificamos el artículo primero constitucional, en vez de sumar, nos vamos a meter en un problemón. Entonces, qué bueno que sea como se hayan dado cuenta, si fue por las críticas, si las críticas fue porque llegaron a la presidenta, si porque la presidenta lo revisó y dijo así, no sé cómo haya sido, pero ese mecanismo se da en conjunto entre la sociedad que está poniendo argumentos y que está criticando, y ahí está el contrapeso. Y ahora te preguntaría, por una cuestión de lógica, uniendo las piezas, pues esto surge a partir de la reunión de ayer de la plana mayor de Morena, Luisa María Alcalde, Carolina Rangel, Andrés López Beltrán, con los legisladores, con las y los legisladores. Entonces, esta propuesta, esta iniciativa surgió, digamos, de la plana mayor de Morena, del partido. No podría asegurar si surgió de ahí, pero de que fue una crítica que se hizo muy fuerte desde la ciudadanía, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, desde distintas voces se dio, y no es la primera, y me alegra. Me alegra porque ahí es donde vemos el contrapeso. Vemos que si los legisladores un día se alocan y quieren hacer una reforma que simplemente no funciona, entonces la ciudadanía alza la voz y entonces mete presión. Y ya no sé si fue Morena o si fue la presidenta o si fue quien haya sido que dijo, vamos a calmarnos, pero pasó. Natalia, ¿qué opinas? Mira, a mí el argumento del tema de la soberanía me parece un argumento bastante tramposo, porque entonces desacredita por completo que tenemos dos tipos de democracia, ¿no? Una democracia participativa, a través de la cual nosotros vamos y votamos en urnas, y una representativa. Antes de la reforma, los jueces asignados a través de un consejo de la judicatura ya contaban con miembros del Senado que al final son representantes del pueblo, y esa democracia representativa precisamente es representativa porque a través de ellos se reflejaba la soberanía del pueblo. Entonces, decir que antes de esto no existía es una mentira, porque esa soberanía sí estaba reflejada en esa forma, y esa soberanía está reflejada a través de esta democracia representativa. Pero en ese sentido, si la fuerza y el poder lo tenemos todos como pueblo, pues entonces que las reformas no se voten en el Congreso, que las votemos todos en urnas. Entonces, que absolutamente todos los movimientos que se tengan de constitución, de legislaciones secundarias, de designación de fiscales, de secretarías de Estado, hagámosla de manera democrática. Pero a ella no les gusta tanto. Ahí ya no es tan conveniente. Eso por una parte. Y la segunda, lo que querían hacer era una aberración tremenda, la modificación de este artículo primero constitucional. Por supuesto que nos dio un poco de tranquilidad que en alguien hubiera algo de conciencia, como bien lo decía Meme, y sinceramente creo que no podemos confiar en que el mismo grupo decida un día hacerse para atrás, porque el poder para hacer esas iniciativas peligrosas lo tienen y lo pueden aprobar. Entonces, creo que depender de si alguien en el partido entra o no en conciencia y decide pensar en los derechos humanos y decide pensar en el Estado de Derecho, es bastante riesgoso. ¿Coincides con Sofía en que sienta un precedente? Por supuesto. Creo que incluso es una llamada y esta llamada dice, podemos hacer lo que queramos, porque esta vez el pueblo habló y esta vez hubieron críticas de manera instantánea. Pero mucho tiempo no se han escuchado esas críticas, como con el resto de la población que no estaba de acuerdo con la reforma.
como estas personas que hemos tratado de tener diálogo con Noroña, en general con el oficialismo, y no se consigue. Ahí no han sido escuchadas y lo hicieron. Entonces no es tan relevante que el pueblo hable. Entonces no es tan relevante que el otro porcentaje de la población que no está de acuerdo con el oficialismo o con lo que está haciendo el oficialismo, o que incluso de Morena no están de acuerdo con ciertos proyectos, es bastante peligroso porque no se ha escuchado. Por supuesto que sienta un precedente y lo sienta en este sentido. Sofía. Sí, coincido con varias cosas que ya dijeron, pero quiero enfatizar que aunque se echó para atrás esta primera propuesta, en definitiva, no sé cómo más describirlo, quizás terrorífico, que dijeran, ¿sabes qué? Tengo una grandiosa idea. Y si aprobamos que ya no puedan revisar ninguna ley, como nos decía Meme, hubo un momento de cordura de alguien, quién sabe de quién, de una fuerza superior en la que crean, y dijeron, ay no, si nos pasamos, mejor solamente hay que enfocarnos en la reforma judicial. Y como decía Meme, en este caso tenía que ver con que, pues, escucharon las críticas, escucharon al pueblo, pero ¿y cuando no? Cuando no les importe escuchar esas críticas. Y de hecho Adán Augusto, porque primero dijo Adán Augusto, oigan, vamos a modificar esto, ya no vamos a meternos con el artículo primero, y después sale la presidenta y lo reitera, y cuando dice esto Adán Augusto en una entrevista le preguntan básicamente que de qué forma podríamos estar seguros de que no se meterían en otros asuntos, y explica, no es que nosotros tenemos moral, es que nuestro grupo político tiene moral, básicamente confían en nosotras y en nosotros. Y es algo extremadamente peligroso. Yo nunca voy a ponerme a debatir que si los 30 y no sé cuántos millones de votos, que si la mayoría del pueblo no apoya la 4T, claro que sí. Pero en definitiva estamos en un momento riesgoso en el que realmente no hay contrapesos. Como lo decía Meme, no tenemos una oposición fuerte, no tenemos una oposición real. Dentro de la política se está tratando, pues sí, de debilitar de alguna forma al Poder Judicial. Entonces, ¿qué más nos queda? ¿Vale? ¿Quieres decir algo? Sí, si me permites, ahí nada más un punto importante con lo que decía Sofía, es sorprendente que Adán Augusto, después de anunciar y de presentar la iniciativa, hasta después, al día siguiente, cuando se dio cuenta que todo estaba ardiendo, haya dicho, bueno, es que no habíamos revisado el alcance jurídico que podía tener y pues entonces decidimos hacerla para atrás. ¿Cómo? ¿No pensaste en el alcance jurídico? ¿No pensaste en las consecuencias al momento de hacer una iniciativa de reforma a la Constitución? Eso es gravísimo, y creo que eso también sienta un precedente de cómo están acostumbrados a hacer las cosas y que en la moral no nos podemos confiar, menos de los políticos. Es que estoy viendo muchas contradicciones. Acabamos de ver cómo sí existe un contrapeso. No lo estamos diciendo, estamos relatando hechos. El contrapeso pasó. Cuando me refiero a que yo no sé en quién cayó la cordura, es que no sé cuál de ellos tomó la decisión. Pero no fue una generación de hoy amanecí, creo que lo hice mal. No. Hubo críticas, el pueblo salió y se manifestó en las redes sociales, hubo organizaciones que con argumentos expresaron su inconformidad y entonces eso movió. ¿Quién tomó la decisión? A eso me refiero, no sé. Pero hoy vimos que sí existe un contrapeso y es el pueblo. Al pueblo no podemos seguirlo viendo como si no supiera, como si no tuviera la inteligencia, como si no pudiera decidir. Ya eso no es válido, porque hoy por primera vez la gente salió y votó a conciencia por una mayoría calificada porque sabían lo que querían, que se modificara la Constitución. Eso se hizo. Y me parece muy interesante, y quiero ponerlo justo con este ejemplo. He escuchado y seguimos escuchando muchos argumentos donde dicen es que en Morena 4T tienen un poder absoluto. Bueno, ya vimos, y no es la primera vez, ya van varias, que se hacen modificaciones a raíz de ideas que no sé a quién se le ocurren y que dices es que por ahí no va, ve los alcances que tienen, pero eventualmente se modifican y hay un contrapeso. Ahí Pero en ese sentido solo me gustaría hacer énfasis en lo que decía Natalia, que se ha comentado también en otras mesas, que si no, la responsabilidad tendría que ser evaluar las consecuencias previo a presentarlo y no después. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos presentar iniciativas sin evaluar las consecuencias. Por supuesto que se tiene que hacer, y eso creo que es un error que se ha cometido y no de hoy, desde hace muchos años. Y no podemos no podemos dejar que se siga permitiendo. Eso creo que debe ser una reflexión que quede muy clara. Pero quiero poner este ejemplo porque volvemos a tocar un poco esta base de decir es que en Morena tienen un poder absoluto. Hoy quedó claro que no, pero lo han comparado mucho con una dictadura, ¿no? Dicen es que Morena es una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Es un régimen político de una persona o grupos de personas que tienen un poder absoluto y restringe los derechos humanos y las libertades individuales. Sabemos que ellos no realizan elecciones libres y que en una dictadura se tiene poca tolerancia a la libertad de expresión, de prensa, etcétera. ¿Qué pasa en este momento en el Poder Judicial? Estamos viendo a jueces que quieren regresar a trabajar y que los están
Ya vemos insultando, los están ofendiendo, les están cerrando las puertas, vemos integrantes del Poder Judicial que se han manifestado a favor de la reforma y que inmediatamente son agredidos dentro del propio Poder Judicial. Eso podría, o eso está mucho más cercano a ser una dictadura que lo que sí estamos viendo dentro del poder político que está ejerciendo Morena y aliados. Se hizo una reforma constitucional con todas las de la ley, como lo establece el artículo 135. ¿Coincides o difieres con ese ejemplo? No, difiero por completo. A ver, primer punto, insisto, esperarnos a que alguien de un mismo partido político tenga la conciencia para ver si eso puede construir una oposición o no, me parece gravísimo. Y hablemos de hechos. Sí tienen un poder absoluto, tienen al Poder Ejecutivo, tienen sobrerepresentación en el Congreso, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores. Eso también es un hecho. Eso no, y aún así hay está contrapeso. discusión. Un contrapeso que no existe si no es dentro del partido. Claro. Entonces, si dentro del partido hubiera una orden de decir... Eso lo hace el PRI, sucede. eso es mucho del PRI, es mucho del plan, eso de seguir con una línea. Hoy vimos que eso la no pasó. mitad de Morena viene de la escuela del PRI. La mitad de los integrantes de Morena son priistas, por supuesto que tienen esa escuela. Lo que y bien se aprende no se olvida. También muchos son del PRD y muchos vienen de otras fuerzas políticas. No van a soltar la escuela del PRI. Y aún así el contrapeso es ciudadano. De cualquier forma, me parece que dejarlo ahí es bastante riesgoso, uno. Y dos, este tema de el contrapeso es el pueblo. ¿Por qué no se escuchó en todo lo que lleva el sexenio pasado a la oposición? ¿Por qué no hubo una propuesta de la presidenta para sentarse con la oposición y escuchar y negociar? Esto no significa que ella pierda el poder que tiene, esto no significa que ella tenga que desistir ante sus pretensiones, por supuesto que no, pero ¿por qué no escuchar al resto de la población, al que también representas? Creo que es muy natural que muchas personas no se sientan representadas si no hay este diálogo, si no hay una posible discusión que no solamente se exprese, porque la comunicación sin comprensión no sirve de nada. Pero hoy en día al final eso le toca a la secretaria de Gobernación, ¿no? Que es la que ve por la política interior. Así es. Me parece que es un proyecto de nación, que es un proyecto nacional. Y creo que el ejemplo también tiene que venir del Poder Ejecutivo. El ejemplo también tiene que venir de nuestra primera presidenta, de decir, por supuesto que tengo todo el poder, pero los voy a escuchar, pero vamos a negociar, pero estemos abiertos a otras opciones, pero estamos abiertos a atender su llamado. Y eso no está ocurriendo y eso es muy preocupante. Yo preguntaría dónde está la oposición. O sea, Por si queremos supuesto, sentarnos a dialogar con la por oposición, supuesto, ¿con muerta. qué oposición? Por o sea, supuesto. entre ellos tienen problemas dentro del PRI, dentro del PAN tienen sus propios problemas. ¿Con quién se va a sentar a dialogar? Si necesitas una oposición para decirle a la presidenta, oye, por favor, escucha a la gente que representas, entonces esta moral a la que se acata Pero es que Morena la oposición no aquí existe. no jugó ningún rol, fue la propia ciudadanía. Por supuesto. No, la oposición aquí no jugó. La oposición por eso no lo digo. existe. La oposición no existe. Hoy está muerta. No hay una oposición real. Ese es no el hay tema. una oposición que dé iniciativas. No hay una oposición que sea funcional y que haya tenido. ¿Para qué se va a ir a resultados. sentar la presidenta cuando la oposición no existe? Mejor que se organicen, que ellos entiendan que Porque armen su propio desafortunadamente proyecto. son representantes del resto de la población. Le guste Híjole, o no le yo guste. no sé exactamente si hoy las personas que votaron por la oposición se sienten representadas Pues por eso la no votaron oposición. por Morena. Pues Sofía, no necesariamente. vamos contigo. Bueno, dejar algo claro. Coincido en esta parte con Meme. Quien diga que vivimos en una dictadura, evidentemente en este punto Sí, por está completamente no hay en lo manera. incorrecto, Las tres coinciden. Sí, en Coincidimos eso. con no hay eso, manera. no vivimos en una dictadura. Totalmente. La cuestión y la alerta es que si quisieran, si de repente amanecieran malévolos en la 4T y dijeran, ¿sabes qué? Vamos a instaurarla, tendrían el poder y las herramientas para hacerlo si quisieran. Pero más bien si amaneciera la persona que tomó la decisión de tumbarla, ¿no? La última modificación, ¿te a refieres? esta última modificación. Que no o sea, sabemos quién es. Pues creo que no. La presidenta a nadie asume. sería un secreto que quien más esté arriba en la escala presidenta. jerárquica, pues es quien tenga la última palabra. Y Al no- final del día en el Senado son un bando, en el diputado son otro bando, uno no va a aceptar lo que diga el otro, tiene que venir la voz que diga, a ver, Un proyecto político. Y no Esto es así. ignoremos que también hay un contrapeso internacional, porque lo que planteaban incumple tratados internacionales por donde lo veas. Entonces, me parece que también hay un tema ahí. ¿crees que de ese manera sentido, internacional. eso, lo internacional realmente haga efecto? Porque en realidad la Constitución y los convenios internacionales, por supuesto que tienen sus diferencias, pero en esencia van en el mismo sentido. Entonces, no, lo internacional no. Yo a lo que sí estamos es a un blindaje de decir, ok, la ley secundaria dice, la ley de amparo dice que no te puedes amparar en contra de la Constitución. Vamos a hacerlo constitucional por lo que estamos viendo. Hoy una jueza decidió mandar una notificación con un código QR que no funciona. Tuvieron que hablarle a un notario para que validara que el código QR no funcionaba. Y eso, lo peor del caso, lo que hoy le pasó a la presidenta, nos ha pasado a millones de mexicanos.
a millones de mexicanos. ¿Y qué es lo que fue a decir el magistrado en la contramañana, en su mañanera? Pues bueno, ya al menos ya sabe que le llegó. ¿Qué le llegó? Y ese mecanismo ha pasado a muchos mexicanos. Y a partir de que el juez dice, bueno, no sabes qué dice, pero al menos sabes que te llegó algo, empieza a entrar en vigor. Pero ya te diste por notificado. ¿Sabes qué también nos pasa a muchos mexicanos? Cuando no estamos de acuerdo con una sentencia, normalmente utilizamos medios de impugnación. No decidimos que no la vamos a cumplir. Eso también nos pasa mucho. ¿Pero por qué irías a esos recursos cuando de origen no tiene sentido? Porque no lo decido yo. Porque si un día un juez que me ha pasado... No lo dice la ley. No lo interpreta como yo creo que se debe interpretar, porque no me está dando una sentencia que me favorezca, no digo, ay, no, lo siento, no la voy a cumplir. Por supuesto que no. Apelo la sentencia y la gano por los recursos que me brindó un Estado de Derecho. Porque estamos en un Estado de Derecho. Lo que quieres decir es que tuvo que haber sido por la vía legal. Por supuesto. Pero volvemos a ese círculo. O sea, vamos a ir mediante recursos a responder a un amparo que de origen no procede. ¿Para qué le damos la vuelta? Y justo por eso, por el tema de la interpretación, es que entiendo que se sube a constitucional lo que dice el artículo de 61 de la Ley de Amparo. Al final del día la Suprema Corte no interpreta. La Suprema Corte vela que todos los que se interpretaron abajo vayan y se apeguen a la Constitución. Yo sé que no vas a estar de acuerdo con eso, lo sé. 10 segundos porque se nos acaba el tiempo y lo vamos con Sofía. Un tribunal constitucional que no tiene la capacidad de interpretar no es un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional crea derecho, así se crea la jurisprudencia. ¿Y sabes qué es la jurisprudencia? La interpretación de la ley. ¿Y qué es la jurisprudencia? La Suprema Corte vela y vigila que todo lo que se haya decidido se apegue a la Constitución. Formal del no derecho. Pueden interpretar la Constitución. Es una interpretación. Que interpreten la las definición y las normas. Que interpreten las leyes secundarias y las normas, no la Constitución. Y contigo terminamos. El blindaje de la reforma judicial, creo no sería necesario si realmente pudieran, más bien si el Poder Judicial no tuviera las facultades de analizar como mínimo esta reforma. Tratar de aprobar este blindaje de alguna forma es una admisión de sí se puede revisar, y estamos en una situación algo preocupante en la que pues los contrapesos son el pueblo mientras el poder decida escucharnos. Y mientras tanto seguimos esperando que la Suprema Corte se pronuncie de alguna forma, que se reúna y decida qué es lo que va a hacer. Ya el tribunal ya se reunió, ya decidió respecto a que el INE sí debe seguir con este proceso. Pues bueno, y el pueblo manda. Hay que esperar a la Corte. Eso. Ojalá. Gracias, qué honor tenerlas con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, vamos a la pausa.